Profe Ricardo Gaitán, bueno, un chileciteño, ¿cuál es el objetivo de traerlo acá al profe Luis Secchi, a Chilecito, en la jornada de la fecha? Bueno, básicamente nosotros le damos la bienvenida porque ha sido una inquietud del partido a nivel nacional tratar de recuperar la historia del Partido Socialista, que este 28 de junio cumplía 120 años de su creación, y a partir de esa celebración también la necesidad de ponernos a trabajar desde hace mucho tiempo en recuperar la experiencia histórica que el partido ha ido haciendo con la militancia, con la lucha, con el esfuerzo de muchos hombres y mujeres que, convencidos de la necesidad de construir un país donde la justicia, donde la equidad, donde el respeto de los trabajadores hacia los trabajadores sea una realidad, bueno, nos ha impulsado a organizarnos y a estar básicamente impulsando esta idea de constituirnos como un partido, como una alternativa política en el ámbito local, que sea un espacio de participación de hombres y mujeres de buena voluntad que quieran colaborar solidariamente para hacer una realidad mejor para todos. Claro, yo ayer justamente hablaba, ¿el socialismo y el gobierno en Santa Fe o estoy equivocado? No, está en lo cierto. Están con Birner, ¿no? Sí, efectivamente. Llegamos en el año 89 a la Municipalidad de Rosario y desde entonces nos mantenemos en el gobierno de la ciudad y llegamos en el 2007 a gobernar la provincia de Santa Fe, que fue la primera experiencia del socialismo argentino en gobernar una provincia, ¿no? Y ahora está Bonfatti, ¿así es? No, estuvo Bonfatti hasta diciembre y a partir de diciembre está el ingeniero Miguel Lifchi, que es el que encabeza hoy el gobierno de Santa Fe. Y el doctor Bonfatti es presidente de la Cámara de Diputados de la provincia y a su vez, a partir del martes de la semana pasada, es presidente del Partido Socialista a nivel nacional. ¿Es la única provincia gobernada por el socialismo hoy en día y en toda la historia, de Argentina? La primera vez que se llega a gobernar una provincia. Le aclaro, si usted me disculpa, por favor, que en la historia del partido, el Partido Socialista tuvo la responsabilidad de conducir varias ciudades importantes. Por ejemplo, fue histórico Mar del Plata. En Mar del Plata, desde 1920 hasta prácticamente 1970-1975, gobernó casi ininterrumpidamente el socialismo. En Resistencia Chaco, a partir de 1915. En Río Colorado, Río Negro. En General Roca, Río Negro. En Neuquén, en Villa Carlos Paz, a partir del 58. En Chacabuco, provincia de Buenos Aires. En Balcarce, provincia de Buenos Aires. O sea, tenemos una rica experiencia en gobiernos municipales. Pero reitero, es la primera vez que la ciudadanía nos otorgó la responsabilidad de conducir una provincia. Fue en el 2007, como usted dice, con el doctor Birner. Y hoy se está gobernando también la ciudad de Cosquín. Efectivamente. ¿Cosquín ahora? Sí. Y Birner estuvo candidato a presidente, por el socialismo también, ¿no? En el 2011, por una alianza, por un entendimiento que tuvimos, un grupo de partidos progresistas, y bueno, obtuvimos el segundo lugar, que creo que fue muy meritorio, ¿no? Claro. Profe Secchi y licenciado Gaitán, ¿esta es la oportunidad a ustedes? Porque ayer hablamos justamente nosotros, acá le hacía alusión. Digamos, ¿se pueden expandir? ¿Esta es la oportunidad para el socialismo cuando la gente por ahí está cansada de ver los partidos tradicionales? El justicialismo como el radicalismo, en este caso en la provincia de La Rioja y a nivel país también. Hoy con estos grados de mucha corrupción, viendo hasta el último algo vergonzoso, hay un funcionario de un político como José López, y viendo la crisis financiera que padecen muchos hogares, y mayormente hoy con la implementación del famoso tarifazo de este presidente Mauricio Macri. Mire, sin lugar a dudas lo que usted señala es real, es cierto, objetivamente así, y eso juega en contra de una ampliación y de un crecimiento del Partido Socialista, porque evidentemente el Partido Socialista, al ser un partido de base, un partido de ideas, necesita la participación de la gente, de la participación de los militantes. La gente es la que le da vida a la institución. Nosotros no somos un partido político que desde los grandes medios de comunicación de Buenos Aires se llegan, a todos los rincones del país, crean una imagen y en torno a esa imagen
En una palabra, se venden como se vende un pan de jabón o como se vende un yogur. Nuestro caso es totalmente antitético a eso. Nos construimos desde abajo hacia arriba como se construyó el país. En Argentina usted primeramente tiene las ciudades unidas en provincia, y las provincias se unen, se federan y constituyen la República Argentina. El Partido Socialista primeramente integró centros socialistas en distintas localidades a fines del siglo XIX e inicios del XX, y después se constituyó el Partido Socialista, ¿no? Eso es así. Pero nosotros somos muy optimistas en el sentido de que los nuevos tiempos van implicando una nueva cultura, y vemos por parte de la ciudadanía en general, pero particularmente de la juventud, un mayor compromiso. Digo, en muchísimas cosas, en la cuestión ecológica o medioambiental, hay un grado de conciencia que no existía hace 30 años atrás, nada más. 30 años atrás. En la cuestión de género hay hay una cuestión de conciencia, de toma de conciencia por parte de la población en general, y en particular de la pibada, de la gente joven, que no existía 30 años atrás. Entonces, si nosotros queremos realmente elevar la calidad de la democracia argentina, tenemos que participar más. No puede ser que un concejal, que un intendente, que un diputado, que un senador o que un gobernador tomen la cosa pública como si fuera un negocio privado. No puede ser. Si existe corrupción, independientemente de la vocación corrupta de algunos, que parece que llegan a la política nada más que para robar, es porque dejamos lugares vacíos y entran los ladrones donde deberíamos estar la gente de trabajo y la gente honesta y decente. Entonces, en la medida que nosotros logremos convencer a la población de la necesidad de participar, y en cualquier partido, esto quiero que quede bien claro, no estoy mandando un metamensaje, que participen en el Partido Socialista porque somos los mejores. Por supuesto, tenemos el corazón y la mente puesto en nuestro partido y queremos que participen aquí. Claro. Pero el compromiso tiene que ser en cualquier partido democrático. En la medida en que la gente se meta más en los partidos políticos y en la vida cívica de las ciudades, de los pueblos, de las provincias, seguramente vamos a elevar la calidad de la democracia que tenemos. Ricardo Gaitán, ¿el año pasado usted participó por el socialismo o no? Sí, efectivamente. Nosotros hicimos como las elecciones a nivel departamental o a nivel del estamento de concejales permitían colectoras que podían presentar cada uno de los partidos políticos. Nosotros, dentro de Fuerza Cívica Riojana, formamos una lista del Partido Socialista que llevaba como candidato a gobernador al ingeniero Julio Martínez. Lo cual, bueno, ¿ustedes se han sentido por ahí estafado o no? En el sentido de, porque aparentemente usted tendría que haber sido concejal por un número y entró otra persona en lugar suyo. Bueno, le comentaba a Alfredo cómo fue el trámite de esa situación bochornosa, ¿no? El resultado electoral, que durante 4 días era concejal electo, y que después, en una resolución inexplicable, la Junta Electoral autorizó que se abrieran todas las urnas del distrito Vichigasta, y que por un pedido que había hecho el oficialismo, denunciando que los resultados que habían computado los presidentes de mesa, los fiscales de la oposición y sus propios fiscales, no coincidían con los números que ellos habían sacado en algún lugar, con los cálculos que ellos habían hecho. Entonces que, según los apoderados del oficialismo, esos resultados estaban mal registrados y había que recontar de vuelta los votos en todas las urnas. Resulta que, por un error, estimo yo, de quienes estuvieron representando a nuestras fuerzas políticas en esa circunstancia, permitieron que se abrieran todas las urnas. Abrieron todas las urnas y, curiosamente, los resultados, los votos que habían dentro de las urnas no coincidían con los resultados que daban las actas firmadas por las autoridades de mesa en Vichigasta. Y eso cambió todo el resultado de la elección. Yo estaba en segundo lugar entre la lista de los 13 concejales electos de Chilecito, y bueno, pasé al 28º más o menos, porque cambiaron todos los votos. Está bien. No obstante esto, lo que dice el profe Sechi es la realidad esto. En Chilecito, y él lo sabe, cómo cambió la cultura. El año pasado fue candidato el ex gobernador Vedra Herrera, y perdió, siendo él el gobernador y el presidente del Partido Socialista, ante un desconocido, como él decía, el señor Olivares. 15.000 votos para la oposición y 8.000 para él. Estamos hablando de números acá Chilecito, ¿no? Ese es un mensaje, eso también, profe. Totalmente.
Totalmente. Mire, en la vida de los pueblos una década no es nada. Y nosotros siempre hemos hablado de la necesidad de consolidar la democracia en el tiempo. Entonces, ¿cuánto tenemos de democracia? Ahí tenemos 33 años. Entonces, 33 años no es prácticamente nada en la vida de los pueblos. De manera tal que en la medida en que nosotros consolidemos la democracia y todos tengamos esta conciencia, porque además no es una cuestión solamente de los políticos. Digo, el aporte que hacen ustedes, los medios de comunicación del interior y los periodistas del interior, es de fundamental importancia para esto, para mantener informada a la gente. Y al mantener informada a la gente se va formando como ciudadano, va aprendiendo a ejercer sus derechos. Qué distinta es esta Argentina con esta multiplicidad de medios de comunicación, que además de la radio y de los periódicos del interior podemos sumar la internet. Qué distinta de la otra Argentina, que estábamos esperando el día de hoy que llegue el diario de Buenos Aires de ayer para enterarnos qué es lo que estaba pasando y de alguna manera infiltrándonos culturalmente con lo que pensaban los porteños. Entonces digo, y esto no es y quiero que quede claro, no es una reacción provinciana en contra del puerto. No. Me parece que tiene que trascender lo que estoy diciendo, esa visión. Es tener conciencia de que nosotros en el interior, primero, somos tan o más capaces que los porteños. Tenemos tantos o más derechos que los porteños. Pero fundamentalmente tenemos una realidad nuestra. Tenemos una cultura nuestra que hay que rescatar. Y esa cultura no será ni mejor ni peor que la de ellos, pero es la nuestra, es nuestra identidad como pueblo. Entonces, evidentemente, en la generación de políticas nacionales, esto tiene que estar presente permanentemente. Y ustedes, reitero, los medios de comunicación, como nosotros los políticos, como los docentes también, digo, todos tenemos que hacer docencia con la gente para que la gente eleve su nivel cultural y pueda entender cada vez mejor qué dice un político cuando está diciendo algo. ¿De qué provincia es usted? De Santa Fe. Santa Fe. Efectivamente. Está bien. Digo, por la forma de expresarse sobre el tema del puerto, ¿no? Por ese motivo. No obstante esto, profe Secchi, digamos, la cultura de la juventud es la que lleva a cambiar la mentalidad del adulto, en donde aquello ya se terminó, cuando el padre dice, no, vos votá, vení, votá, porque somos peronistas, vení, votá, porque somos radicales, ahora el hijo le dice, no, pará, ¿por qué tengo que votar? Yo creo, no sé si lleva a cambiar la cultura de los padres, pero que evidentemente hay mucha más comunicación entre hijos y padres, padres e hijos, que lleva a un enriquecimiento cultural mutuo. Porque digo, aquí la cuestión, yo tengo 65 años de edad, entonces seguramente fui criado con parámetros culturales muy distintos a los que, por ejemplo, mis hijas están criando a mis nietos. No hago un juicio de valor, pero digo, una de ellas es maestra, otra es psicóloga, viven en 2016, evidentemente es un marco cultural muy distinto al que tuvimos nosotros en mi caso, clase 1951. Esto se potencia, y los jóvenes mejoran a los viejos, y los viejos mejoramos a los jóvenes porque hay mayor diálogo. En mi época no había tanta posibilidad de diálogo, y en la época de mis padres, menos. Porque la familia era lo que el padre decía es blanco y todo el mundo tenía que decir blanco, si no afuera de casa, ¿no? Entonces, esto uno lo ve como historiador. Mis libros tienen dos partes. La primera es una historia del partido y una historia institucional. Y la segunda son biografías. Biografías de gente que ha militado en la década del 10, del 20 y del 30. O sea, que sus hijos y sus nietos hoy tienen entre 60, 70 y 80 años. Y lo que transmiten ellos es justamente esa dureza en la formación. Era un tipo excelente, pero era muy duro. No hablaba nunca le sacábamos una palabra. Es que lo teníamos que agarrar para un cumpleaños, para un día domingo especial, y se ablandaba un poco y se comunicaba más. Bueno, hoy los padres no tienen esa posibilidad, o esa forma de ser, por suerte, porque hay mucha más comunicación. Entonces claro, la gente se comunica, y al comunicarse más se enriquecen mutuamente. Por eso, mire, también soy funcionario público en la provincia de Santa Fe, y esto lo digo con todo respeto, y reitero que tengo 65 años, no hablo desde una posición de joven, pero uno ve cuando ingresa a la administración pública un joven, la fuerza que trae en comparación de un empleado público que tiene 20 años de carrera.
Entonces, esto hay que asumirlo y es una hermosa realidad, porque esto implica evolución. Porque si el chico que entra hoy a un trabajo, en este caso, en el caso mío, a la administración pública, pensara y haría lo mismo que uno que hace 20 años tiene de carrera, bueno, no hay evolución, seguimos repitiendo lo mismo, sean virtudes o sean defectos. En cambio, los chicos hoy vienen con una apertura mental que impresiona. Gracias al uso de la tecnología, gracias a la comunicación, gracias a los medios de comunicación, gracias a otros parámetros culturales. Como siempre, porque seguramente habrá alguna patrona de edad que me está escuchando y me dice, sí, pero los jóvenes de hoy con esto y con lo otro, y la droga y la violencia. Bueno, pero eso ha sucedido siempre. Los jóvenes irrumpieron siempre y siempre impactaban culturalmente en los que no eran jóvenes o en los que peinaban canas. Digo, vamos eso. a la época esa de los jóvenes del tema del cordobazo, por empezar, ¿no? De esa época. El tema o sea, siempre fueron de la misma juventud que como que impulsó desde abajo, ¿no? El tema del cordobazo y en la misma Córdoba la reforma universitaria del 18. Exacto. Que fue tan o más revolucionaria por el mundo arcaico en que vivía, ¿no? Y se rompieron cadenas y se rompieron moldes, y no solamente no pasó nada negativo, sino que fue muy positiva la apertura de los claustros universitarios para que llegara una visión distinta del mundo, que no todo lo pasado era perfecto, no todo lo pasado era lo bueno y no había por qué pensar como lo pasado. Claro. Y justamente para tener futuro habría que abrirse el zapallito y ir más de la mano de la ciencia en la explicación de los fenómenos mundiales, ¿no? ¿Qué modelo de política tiene el socialismo? Mire, de muchísima participación. Porque la gente lo que más conoce es al del peronismo con la dádiva, con el bolsón, con los planes, una forma de tenerlo de rehén al ciudadano, y después el ciudadano dice, no, bueno, yo no tengo que votar al profe Seche porque si él no lo sigue él, no voy a cobrar la ONG, no voy a cobrar el PIN, no voy a cobrar la ayuda. ¿Qué hago? ¿Qué política es la política que tiene el socialismo o no tiene esa? La de la vereda de enfrente. La de la vereda de enfrente. Mire, recuerda los problemas que hubo en el 2001. Claro. Ollas populares, etcétera, etcétera. Nosotros, gobernaba Wiener, la ciudad de Rosario. Entonces convocamos a un montón de ONG, inclusive hasta la misma Cáritas. Y las ayudas del municipio, del gobierno municipal, que llegaba a la gente, sobre todo en comida, la trasladaban ellos. Porque somos los primeros interesados en garantizar transparencia. Porque de lo contrario termina siendo una fiesta de corrupción. Si no participa la gente, si no participan las instituciones intermedias, toda la ayuda y todo el subsidio, que le aclaro que el subsidio no es mala palabra, aclaremos, en determinados momentos hace falta llegar con el subsidio. Ahora, usted puede llegar con el subsidio, como usted dice, para esclavizar a una persona y para tenerla dependiente, o puede llegar con el subsidio para una ayuda coyuntural que va a terminar liberándolo, emancipándolo. Esto es lo que hay que hacer. Entonces, evidentemente esto se hace con transparencia y se hace con mucha participación. ¿Participación de quién? De las ONG, de las instituciones intermedias. Y usted me dice, ¿qué parámetros tenemos para gobernar? Santa Fe viene de padecer una inundación como nunca en la historia. Tuvimos el 50% del territorio, 7 millones de hectáreas bajo agua. Y ahora el agua se está retirando, pero ahora el agua no se ve, o se ve menos, pero se ven los efectos que dejó el agua. Alcantarillas, caminos rurales, canalizaciones, todo destruido. Hay que hacer una inversión, pero multimillonaria, para volver a reconstruir todo lo que el agua se llevó. ¿Y con qué lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo con instituciones intermedias, con centros comerciales. Nosotros tenemos 13 agencias provinciales del desarrollo, que son instituciones conformadas por empresarios, a las cuales le llegamos con asistencia económica en su momento. Esta no fue una creación del Partido Socialista, esta fue una creación de un gobierno justicialista anterior, ¿no? Estas ONG nucleadas por cada zona, por ejemplo, zona de Reconquista, zona de Tostado, en el norte de la provincia de Santa Fe, recibieron esos dineros públicos para prestarle a la gente con o sin intereses, y la gente
lo que es subsidio no se devuelve, y lo que es crédito con o sin intereses se devuelve, y va haciendo un pequeño capital de esas agencias provinciales del desarrollo. Pero que el Estado no tiene una participación directa. Tenemos una participación, un representante, pero no asignamos los dineros nosotros, lo designa la misma gente, los asigna. Lo mismo sucede con las declaratorias de emergencia o de desastre rural. Hay una amplísima participación de intendentes, de concejales, de legisladores. O sea, tratamos de, si usted me permite el término, de socializar el poder. Y por supuesto que para algunos somos tontos. Para los que quieren tener el poder en la mano y hacer lo que quieren y gozar de impunidad, somos unos tontos. Pero nosotros no queremos el poder para eso. Queremos el poder para transformar las relaciones sociales. Y esto no se transforma, reitero, sí, sin transparencia. Porque hay que tener, para llegar a la gente y para convencer a la gente que esto es lo correcto, hay que tener autoridad moral. Y los corruptos no tienen autoridad moral. Sí, el problema que tienen ustedes es el tema de la droga, ¿no? En Santa Fe. Mire, el problema que tenemos nosotros es que llevamos, para ser transparente hay que llevar estadísticas y hay que mostrarlas. Entonces, el problema que tenemos nosotros es que tenemos estadísticas muy finas de todo lo que está pasando. Incluso el tema ese de los monos, el grupo, bueno, eso, pero ahí está. La balacera que sufrió Bonfatti en su domicilio. Correcto. Bueno, fíjese. Yo le decía, el problema nuestro no es que sean las estadísticas, se lo digo simbólicamente, ¿no? Pero nosotros mostramos la realidad. ¿Por qué? Porque si no se muestra la realidad, ni la gente se compromete para superar esto. Y esto lo tenemos que superar entre todos. Entonces, yo no quiero echarle la culpa al pasado nuestro santafesino, pero creo que hay una responsabilidad en el pasado, a lo mejor como argentino, de haber mantenido estructuras políticas en connivencia con el Poder Judicial y con algunos sectores de la delincuencia. Esto es así. No invento la pólvora si digo de que esto está directamente relacionado con el fútbol, con la política, con la justicia. Entonces acá hubo un compromiso, entre comillas, y negativo, de una amplia franja de la dirigencia argentina con el delito. Entonces, nosotros en Santa Fe, ¿por qué 14 disparos en el frente de la casa del gobernador de la provincia? ¿Por qué? Y evidentemente porque no transó. Y le estamos dando toda la libertad que piden los jueces o que necesitan los jueces para que la justicia actúe. Y toda la libertad que necesita la policía para que actúe. Lo que pasa es que sucede lo que sucede en cualquier parte del mundo. La delincuencia lo primero que hace no solamente es coimear a funcionarios, sino coimear a fuerzas de seguridad. Entonces, ¿usted cómo hace? Con una fuerza de seguridad que tiene, en el caso nuestro, 22.000 hombres. ¿Usted me dice que son 20.000 delincuentes? No, en absoluto. Yo creo que el 90% de nuestras fuerzas de seguridad son impecables, son muy buenos policías. Ahora, con tener nada más que 2.000 dentro de la fuerza de seguridad que pueden estar en connivencia con el delito, ya es una cuestión realmente preocupante. Claro. Y eso es lo que nos ha estado pasando. Ahora, no hay una forma de combatir esto que no sea la más absoluta participación de la justicia, garantizando transparencia, garantizando que los jueces y los fiscales hagan lo que tienen que hacer y no que estén esperando un cambio de gobierno como ahora para descubrir que existe el derecho y que la justicia o los jueces tienen que hacer algunas cosas, ¿no? Por supuesto. Profe Gaitán, como hombre de casa, trayendo acá al profe Alfredo Luis Secchi, ¿cómo va a seguir la jornada hoy nomás o cómo van a planificar de acá a futuro? Bueno, en realidad la visita de Secchi tiene que ver con la presentación de este trabajo que está realizando de recopilar la historia del Partido Socialista en estos 120 años que van a coincidir con el bicentenario de la independencia de la patria. Por eso hoy a las 19 horas vamos a realizar una presentación del libro. Alfredo nos va a contar en qué consiste el trabajo, cómo lo viene desarrollando, nos va a mostrar interesantísimas imágenes, material que viene recogiendo, incluso algunas cosas que ha podido recopilar en estas días que ha estado en la ciudad capital de La Rioja, en el archivo histórico. Y bueno, y la idea es también abrir un espacio para conversar.
con gente que no solamente pertenece al partido, sino a distintas fuerzas políticas con las que venimos tratando de construir desde las coincidencias para poder no solamente afrontar de mejor manera una contienda electoral, sino esencialmente poder plantarnos frente a la realidad cotidiana y a partir de allí entre todos aportar de la mejor forma la resolución de los problemas comunes. Claro. Déjeme, ¿puedo? Sí, por favor. 30 segundos nada más. No, Sí, decirle que no solamente cumplimos 120 años del Partido Socialista en Argentina, sino que cumplimos 90 años de la creación del Centro Socialista de Chilecito. Entonces, nosotros los socialistas que permanentemente promovemos los valores de la cultura del trabajo, del esfuerzo propio, de la ayuda mutua, siempre nos sentimos obligados en conciencia en rendir tributo a quienes antes de nosotros estuvieron esparciendo nuestras ideas y sembrando, ¿no? De manera tal que esta noche también, aunque sea una lista pequeña, vamos a mostrar los nombres de aquellos esforzados trabajadores que en 1926 constituyeron el primer centro socialista de Chilecito. Bien. Muchas gracias, suerte a los dos. Muchas Gracias a usted, muy amable.